Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 23. Donde los muertos llaman hogar. Tambaleándome hacia Dwilit, solté el aliento de mi vencedor y caí de rodillas, mis fuerzas, finalmente agotadas. Lo había dado todo en esta lucha, y ahora que Nolek estaba muerto, ya no podía seguir en pie. Aún paralizada por el terror, Dwilit miraba sus restos sin vida, como si no pudiera creerlo, incapaz de comprender que el profanador ya no existía. ¿Quién podría culparla? Después de medio año de su tormento ineludible, seguramente habría parecido imposible librarse de él. Sombra o no, era el eco de un semidios, un ser inmortal, y sabía en el fondo que Dwilit no esperaba que ganáramos. Y aún así, yacía aquí ahora, en un montón sin vida, asesinado por mi mano, o por falta de ella. Me hundí frente a ella, y la mirada de la yegua se posó en mí. Un demonio sin brazos, lleno de heridas graves, yo era una criatura muy desagradable, y aún así Dwilit me veía dentro del marco de esta bestia. Rompiendo en una sonrisa entre lágrimas, intentó darme las gracias, pero no salió ninguna palabra. No hacía falta, y asentí para mostrar que lo entendía. Entonces sonreí débilmente, aunque mi rostro impío apenas era un consuelo. Por fin, la sombra de Nolek ya no existe, declaró Aunurreien, poniéndose a mi lado. Miré a mi alrededor y vi al guardián recogiendo a Windwoe de mi brazo amputado. Su ala izquierda estaba chamuscada y despeinada, y su armadura dañada, corroída por los ataques mágicos de Nolek. Stardust trotó hacia nosotros y silbó fuerte, señalando el cadáver del profanador. Buen trabajo, todos, y en tiempo récord. La última vez que tuve un peleón con Spindle Sanks, tardé unas buenas horas en derribarlo. Un día y una noche, ¿verdad? Dijo Aunurreien. Bah, eso es una tontería. Stardust resopló, estaba arrastrando su trasero desgarbado al tártaro al anochecer. Aunque supongo que alargarlo hizo una historia mejor. Luego señaló el bastón del profanador, que yacía junto al cuerpo de Nolek, ahora agotado de energía. Lástima que sea solo la sombra que matamos, que necesita volver al Hades. Ante eso, Dwilit pudo recomponerse en cierta medida y miró a Stardust con los ojos muy abiertos. ¿Hades es real? Lo sabía. Oh sí, es real. Confirmó Stardust, le entregué a Spindles personalmente. Maldito feo, ni siquiera me dio las gracias. ¿Lo has visto? ¿Cómo era? Antes de que Stardust pudiera responderle, empecé a toser, y todos recordaron rápidamente que tenía mucho dolor. Haciendo una mueca, Stardust sugirió que tuviéramos esta conversación en otro sitio, quizá cuando yo no fuera un monstruo mutilado medio muerto. Sin ofender, chaval. Añadió. No me ofendí. Gruñí, haciendo una mueca. Con eso, Dwilit preguntó cómo habíamos salido del paisaje cerebral, a lo que Aunurreien explicó que simplemente necesitábamos perder la conciencia. Para Dwilit y los demás, podían marcharse en paz, pero lamentablemente, debido a la vil persistente en mi forma actual, había un último exorcismo que debía tener lugar, no fuera a hacer que persistiera la amenaza de una infección demoníaca. Ya medio muerto, apenas me quejé y me preparé mientras el guardián comenzaba a levantar a Windwoe. Quizá quieras apartar la mirada, le dijo a Dwilit. Ella hizo exactamente eso, dándonos la espalda y alejándose. Menos mal que lo hizo, porque el primer golpe no fue suficiente para el trabajo. Con un fuerte crujido, la hoja rompió las espinas negras que emergían de mi cuello y cortaron mi carne, pero no morí.
Solté un jaleo furioso hacia afuera, levantando los hombros y siseando fuerte entre los dientes. Retirándose rápidamente, Aunreien volvió a golpear y, con un agudo escozor, perdí toda sensibilidad en mi cuerpo. Durante una fracción de segundo permanecí lúcido, donde presencié un descenso rápido mientras mi cabeza caía al suelo, con todo quedándose negro antes de que llegara. Con hormigueo recorriendo cada parte de mí, yo también me corrí poco a poco. Gimiendo, abrí los ojos y miré a mi izquierda. Duilig estaba a mi lado, inhalando profundamente mientras también empezaba a despertarse. Seguía sujetándole la pezuña, y al soltarla y flexionar las manos, me sentí agradecido de tenerlas de nuevo. Puse una mueca al pensar en mi reciente desmembramiento, y también en mi demonización, para el caso. Las cosas que había experimentado como demonio, la rabia, el hambre, la malicia, el dolor ardiente y el deseo insuperable de matar. No podía creer que hubiera sentido esas cosas. Y pensar que, durante su tiempo infectada, Duilig había sentido esos síntomas y perseverado tanto tiempo con ellos. Ella había reprimido esos sentimientos, y aunque algunos se habían escapado durante nuestro viaje, ahora entendía cuánto más se había retorcido bajo la superficie. En retrospectiva, Duilig lo había contenido mejor de lo que jamás podría haber imaginado, y mi respeto por ella crecía cada vez más. Cuando abrió los ojos para mirarme, le sonreí y, en segundos, nos estábamos abrazando. Realmente lo habíamos conseguido, la sombra había desaparecido. Aunque los recuerdos de lo que nos hizo permanecerían, el monstruo pagó el precio, y ese hecho fue suficiente para hacernos llorar. Caray, de verdad eres un empalagoso, ¿lo sabías, chaval? Stardust se rió. Oh, genial, has vuelto. Murmuré, oyendo ahora su voz en mi cabeza una vez más. Sí, lo estoy. ¿Me has echado de menos? Ni de lejos. Le bromeé, a lo que él se rió. Yo también puedo oírle, como si estuviera en mi cabeza, dijo Duilig, frunciendo el ceño. Eso es resultado de los collares. Explicó a Aunreien, que también se había despertado, mientras los lleváis, vuestras mentes están conectadas y vuestros pensamientos compartidos. Esto incluye escuchar Monsimer. ¿Los usos pueden detectarlo? Preguntó Stardust. Puede que hayamos matado a la sombra, pero ese desgarbado sigue vivo y bien, y cuando descubra que la sombra ha desaparecido, no le va a hacer ninguna gracia. Negando con la cabeza, el guardián explicó que los collares no emitían una frecuencia mágica. Era una conexión cerrada entre los portadores, que les permitía comunicarse a cualquier distancia, de una forma que ni siquiera Nolek podía detectar. Satisfechos con su respuesta, aceptamos los collares como una herramienta nueva en nuestra búsqueda. A partir de ahora, Duilig y yo podríamos usarlas para hablar en privado y conversar con Stardust. Con esto en mente, Stardust hizo una petición bastante inesperada. Me pidió si podíamos mantener su identidad en secreto ante las otras chicas. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, frunciendo el ceño. Porque solo complicaría las cosas. Murmuró, piénsalo, si saben que el campeón de los titanes está vivo dentro de tu cabeza, nunca dejarán de sacarlo. Cada día durante el resto de la misión, ¿será que tal Stardust? ¿Tú y Stardust dormisteis bien anoche? ¿Qué piensa Stardust de esto? Nos va a volver locos. En cada comida, me preguntarán si me gusta la comida, y en cada conversación querrán saber lo que digo, y tendrás que hablar sin parar para mí como un traductor glorificado. Te lo prometo, chaval, será mejor para los dos que no sepan que existo. Resoplando, me di cuenta de que tenía razón. Todo estaba bien que Duilig lo supiera, porque podía oírle a través de los collares, pero para los demás sería una tarea interminable hablar en nombre de Stardust. Tener a otra persona entera viviendo en mi cabeza ya era bastante complicado, no necesitaba soportar el peso adicional de que todo el mundo lo supiera. Si él quería permanecer en el anonimato, lo respetaría, y Duilig también. Ella dio su consentimiento verbal a su petición y, con eso, decidimos que Stardust quedaría conocido solo por nosotros dos.
Aunreien se puso de pie y, al oír sus pesados pasos, Applejack fue alertado desde la cocina. Asomó la cabeza por la puerta, poniéndose un delantal sobredimensionado que claramente estaba hecho para un humano. Inhalando profundamente, su rostro se iluminó y llamó a los demás, avisándoles de que estábamos despiertos. Todos entraron en el salón, todos menos Fluttershy. Exhalando por la nariz, solo podía suponer que no estaba llevando bien la noticia de la muerte de Blue. Casi de inmediato, Dwight y yo fuimos bombardeados con abrazos y preguntas, con Pinkie dedicándome una sonrisa esperanzada y preguntándome si me había deshecho de lo espeluznante. «Te lo haré mejor», dije, haciendo las señas para que se acercara. Ella se apresuró y yo le tapé la boca al oído, susurrándole con picardía. Me reí del fantasma. Ante esto, entrecerró los ojos y, con una sonrisa traviesa, respondió con un siseo igualmente travieso. «Oh, qué emocionante». Entonces estallamos en risas y, con Rainbow Dash animándome a soltar la sopa, confirmé que la sombra de Nolek había sido destruida, junto con todos los restos del Fel. Todos relincharon, nos aplaudieron y nos felicitaron, y Rarity insistió en que les diéramos todo lo que había pasado. Inhalé, preparándome para contarles a todos los acontecimientos angustiosos que tenía en mente, pero antes de poder hacerlo, se oyó un fuerte burbujeo desde la cocina, seguido de un jadeo de Applejack. «Vaya, tengo que vigilar la cena. Ya casi está listo, así que espero que tengáis hambre». Muerto de hambre. Resoplé, matar demonios es un trabajo hambriento. Applejack salió disparada de la habitación, y fue entonces cuando Rarity se volvió hacia Aunreien y le preguntó si quería quedarse con nosotros a cenar. Todos la miramos sorprendidos, y ella nos devolvió la mirada con expresión avergonzada. ¿Qué? Acaba de ayudaros a salvar vuestras vidas. Ofrecerle la cena es lo mínimo que podemos hacer por él. Además, estoy seguro de que rara vez le ofrecen una comida caliente, dado su trabajo. Dwight estaba a punto de decir algo, cuando Aunreien nos sorprendió a todos, agachando la cabeza y aceptando humildemente la invitación, agradeciendo a Rarity su generosidad. Ante esto, Stardust se rió alegremente para sí mismo. «Oh, hora del té con un semidios, esto va a ser divertido». Con los ojos muy abiertos, miré al guardián, y luego a Dwight, que ahora tenía exactamente la misma expresión que yo. «¿Semidios?», repetí. «Sí, no hay duda. Vi los hechizos que usaba, eso era magia divina. Solo he visto a otra usando llama de Dios, y vaya, qué majestuosa fue con ella, Celestia», dije pensativo. «Sí, chaval. Por muy abundante que fuera mi reconfortante luz del sol, deberías haberla visto en pleno fuego de la batalla. Con llama divina y la ira de oro, ella era un resplandor absoluto». Estirando el cuello para mirarme, Dwight casi no podía creer lo que oía. Era la primera vez que escuchaba a la princesa describir a la princesa como irada, y mucho menos de una manera tan íntima. Ante la implicación de que la diosa del sol fuera una amante de la guerra y potencialmente amante de Stardust, la mente del unicornio quedó absolutamente impresionada. Sin embargo, antes de que pudiéramos profundizar en esas cosas, Rainbow Dash me apartó de un lado. «Oye, pues, Fluttershy no está bien». Eso pensé. Suspiré. «¿Dónde está?» «En su habitación. Lleva horas llorando. ¿Crees que podrías, quizá vayas a hablar con ella?» Se me hundió el corazón y, con un asentimiento, empecé a subir las escaleras. Aún con el collar puesto, le dije a Dwight a dónde iba y la dejé a sentarse entre sus amigos, que se reunieron a su alrededor para preguntar más sobre el descenso a mi cerebro. Lo último que escuché fue a Rainbow Dash, finalmente hablando con su antigua amiga con cierta cortesía. «Así que, ayudaste a Kayun con esto, cosa de sombra, ¿eh?» Una sonrisa se dibujó en mi rostro, porque esta pequeña interacción era señal de paz. Dwight había enfrentado sus miedos para ayudarme a salvarme de Nolek, y Dacia lo sabía, y aunque no lo admitiría ahora, la Pegaso estaba agradecida.
Al llegar a la habitación de Fluttershy, me quedé fuera de la puerta y desde dentro, escuché unos sollozos y jadeos. Apretando los labios, me preparé para ser una presencia tranquila y amorosa, y luego llamé suavemente a la puerta. No hubo respuesta, así que empujé la puerta lentamente y asomé la cabeza por ella. En la cama había un montón de tela temblorosa, y con una respiración profunda, me acerqué y me senté junto a él. «Hola, soy yo», dije suavemente. Al oír mi voz, el edredón se removió, hasta que finalmente apareció la cabeza de Fluttershy. Su melena estaba hecha un desastre y sus ojos estaban inyectados en sangre, y su rostro empapado de lágrimas. Con los labios temblorosos, me miró un momento antes de romper en otro episodio de llanto. «Oh, ven aquí», respiré, acercándome a ella. La atraje hacia mí y apoyó la frente en mi pecho. Sollozó en silencio un rato, antes de gemir que no era justo y que él debería seguir allí. «Lo sé», respondí. «Él era tan bueno». Tartamudeó, «El no se merecía esto». SSHH, lo suspé, sujetándole la nuca y acunándola. Durante un buen rato más lloró, hasta que finalmente paró y se disculpó, bien consciente de que acababa de pasar por una gran experiencia con Willigut. Negando con la cabeza, le dije que no lo sentía y que podía sentir cómo se sentía durante todo el tiempo que necesitara. Con una sonrisa cariñosa, le conté exactamente lo que me había contado cuando murió Bunny. «No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Puedes sentarte en una esquina durante días si eso es lo que necesitas, o puedes esconderte bajo una sábana. Dicho esto, creo que ya tienes eso cubierto, ¿eh?» Olfateando fuerte, me miró y se calmó un poco. «Yo te lo dije a ti. Y ayudó», le dije. Pensé que quizá podría devolverle el favor. Sonrió entre lágrimas, y al recordar mi propia pérdida reciente, recordó que no era la única que estaba de luto. Fue suficiente para calmarla, y con un suspiro pesado hacia afuera, se dejó caer contra mí y dijo que le iba a echar de menos. «Todos lo haremos», le respondí. Era un buen pájaro y un amigo aún mejor. Sigo vivo gracias a él, y nunca lo olvidaré. Asintiendo, Flutters aceptó en silencio cómo la pérdida de nuestro pequeño compañero había evitado mi propia muerte, y aunque ciertamente no hizo que su partida fuera menos dolorosa, sí proporcionó un lado positivo que suavizó el golpe. Secándose los ojos, me agradeció que fuera a verla y me preguntó cómo había ido mi situación con Willigut. «Ha ido bien», le dije. Estaba pensando en contarles los detalles a todos durante la cena. Applejack dijo que no tardaría mucho. «¿Te gustaría unirte a nosotros? No tienes que comer si no te apetece, y tampoco tienes que hablar». Ella reflexionó un momento, antes de aceptar mi oferta y juntos bajamos las escaleras. Willigut y Aunurreien acababan de contar a todos cómo funcionaban los paisajes cerebrales y cómo aparecían como un bosque infinito. Al vernos a mí y a Flutters, nos sonrieron y saludaron, seguidos de Applejack ordenándonos que nos sentáramos pronto. Con eso, algunos ponis salieron corriendo a ir al baño de última hora, mientras el resto nos aventuramos al comedor, donde Rarity ya había encendido las velas y puesto la mesa. «Todavía no me creo que te unas a nosotros para cenar», me burlé de Aunurreien. «¿Preferirías que no lo hiciera?», preguntó, ladeando la cabeza. «Tonterías», cantó Rarity. «Como ya he dicho, es lo mínimo que podemos hacer por ti. Ni se nos ocurriría enviarte lejos, no después de la ayuda que me habéis dado». Inclinando la cabeza en señal de agradecimiento, el guardián dijo que estaba muy agradecido por el gesto, seguido de decir que le divertía la perspectiva de ser enviado lejos de su propia casa. Ante eso, fruncí el ceño y abrí los ojos de par en par. «¿Qué acabas de decir?» «Espera, ¿este es tu sitio?», Rainbow soltó. Inclinando la cabeza hacia adelante, el guardián se recostó en su silla. «¿Pensaste que era mera coincidencia que encontrarás un alojamiento tan adecuado?».
Una mansión deshabitada, apta para los 7, lejos de la gente y a una distancia razonable del siguiente fragmento de orbe. Con agua corriente, mobiliario y electricidad. Sí, señorita Dash, esta residencia me pertenece. Quedamos boquiabiertos, pues nos dimos cuenta de que Aun Reien estaba mucho más involucrado en nuestro viaje de lo que pensábamos. De alguna manera, sabía que las chicas vendrían aquí y había establecido esta mansión para que la encontraran y reclamaran como refugio seguro para nuestra compañía. Duilig fue rápida en señalar que no había electricidad, y que desde que llegamos aquí habíamos confiado en la luz de las velas. Si el horno y las cocinas no hubieran funcionado con gas, probablemente no habríamos tenido comida caliente en absoluto. Ya veo, murmuró, debo haber dejado algo puesto. Hace tiempo que no regreso aquí. Levantándose, el guardián salió de la habitación y abrió la puerta principal. Ansiosos por ver qué tramaba, Duilig y yo fuimos tras él, y rodeamos la mansión hasta la parte trasera de la mansión. Allí, fijado a la pared, había una gran caja metálica, que Aun Reien abrió para revelar algo parecido a una placa de distribución, con varios interruptores automáticos conectados a un gran cilindro en la parte inferior. Dentro de este cilindro había una piedra de carga, igual que la que se encontraba en la tetera de Rarity. Estaba completamente agotada, sin generar luz alguna. Sacándola, Aun Reien usó su magia para recargarla, hasta que volvió a brillar intensamente. Luego lo conectó al cilindro, y desde dentro del edificio oímos un grito ensordecedor de Pinkie Pie. Los faros están encendidos. Gondor pide ayuda. Creo que, las luces han vuelto a encenderse. Dije con sequedad. Resoplando divertido, Aun Reien cerró la caja metálica y volvimos a entrar. Rápidamente encontramos al culpable de agotar la batería, porque al volver al comedor, encontramos a Pinkie apoyando la nariz contra una lámpara en la esquina, mirando la bombilla con asombro. Te juro que es parte polilla. Duilig reflexionó en silencio, que yo escuchaba en mi propia cabeza. ¿Por qué está así?, preguntó Stardust. ¿Quién sabe, tío? Pensé en él. Asumir el funcionamiento interno de la mente de Pinkie es una tarea perdida. Tendrías más suerte sacando sangre de una piedra. Duilig se rió, mientras Rainbow Dash apartaba a nuestra adorable loca de la lámpara antes de que se cegara a sí misma. Con la luz de nuevo, soplamos las velas y encendimos las luces, permitiendo que Applejack viera mejor cuando entraba con nuestra cena. Era una especie de guiso, repleto de verduras cocidas y generosamente sazonado con pimienta negra y sal. Ella lo servía en grandes cuencos de pan comestibles y, al poner los míos delante de mí, el olor me hizo salivar. Llevo queriendo hacer este plato desde que vine a la Tierra, así que espero que os guste. Dijo con una sonrisa. Sonriéndole de vuelta, le dije que si sabía algo parecido al olor, iba a ser maravilloso. Todos los demás asintieron en señal de acuerdo, y una vez que todos tuvimos nuestros cuencos, nos pusimos a comer. Los sabores inundaron mi boca de inmediato, estimulando a los miles de papilas gustativas. Mirando al vacío, me concentré en cada ingrediente, dejando que cada uno me saludara uno a uno. La combinación era exquisita, desde el almidón de las patatas hasta la leve dulzura terrosa de las zanahorias, que solo se superaban cuando captaba el más leve toque de compota de manzana. En palabras de Rarity, era simplemente divino. Uy, eso sí que es lo que yo llamo un guiso. Stardust brameó, asustando a Duilig. ¿Estás bien ahí?, preguntó Applejack, levantando una ceja. Sí, es solo que, muy bien, respondió ella tímidamente. Ah, muchas gracias, Sugar Cube. Halagada, la pony de la granja se llevó una pezuña al pecho y sonrió, antes de volver a su comida. Stardust entonces se rió y le deseó suerte a Duilig, pues seguramente la haría saltar de nuevo durante toda la noche. No mientras yo esté aquí. Le pensé, sentándome alejado de la mesa. Oh, acabo de recordar que todavía llevo el cuello puesto. Madre mía, yo también. Dijo Duilig. Oh,
2 de puto aguafiestas, ignorando Stardust, me quité el collar, cortando la conexión entre el cerebro de Dwight y el mío. Luego ayudé a quitarle la suya, y volvimos a comer. Aunreien, bien consciente de lo que acababa de ocurrir, exhaló por la nariz divertido, y fue entonces cuando me di cuenta de algo bastante extraño. Sabes que no puedes comer con ese casco, ¿verdad? Le señalé. Todos miraron al guardián, que me devolvió la mirada y se encogió de hombros. ¿Y dónde está escrito eso? Con una mano brillante, tocó el lateral de su casco, enviando una onda de magia por él. Luego cogió su cuchara, recogió un poco del guiso y se lo llevó a la cara. Con asombro compartido, todos miramos en silencio como la cuchara simplemente atravesaba el casco, como si ni siquiera estuviera allí. Luego apartó la cuchara ya vacía y tarareó suavemente para sí mismo. Muy apetitoso. Gracias, Applejack. Fascinados por su truco de fiesta, todos expresaron su asombro y diversión, antes de volver a la cena. Estaba a punto de hacer lo mismo cuando la voz del misterioso individuo resonó en mi mente. Si pensabas que revelar mi verdadero yo sería tan fácil, entonces no eres más que un tonto, joven. Vete a la mierda. Le murmuré pensativamente. Sin decir nada, volvió a comer con los demás y yo decidí hacer lo mismo. Tras un silencio agradable, interrumpido solo por el chasquido de labios y el ocasional eructo de Rainbow Dash, Dwight y yo finalmente nos pidieron que explicáramos con más detalle los acontecimientos de hoy. Supongo que seré yo quien lo diga, dijo Applejack, que en realidad pasó ahí dentro. Tragándome el bocado, me giré para mirarla y suspiré. Tío, nada divertido. Au. Pinkie protestó con un monótono. Sonriendo con suficiencia en su dirección, respiré hondo y continué donde Dwight lo había dejado antes, contando cómo habíamos despertado en esta misma mansión, en lo más profundo de mi paisaje mental. Todavía me siento bastante abatido por ello, mantuve las cosas vagas respecto al episodio depresivo. Lo último que necesitaba era que todos supieran la verdadera magnitud de mi dolencia, así que simplemente describí el episodio como un desagradable viaje al pasado, seguido rápidamente por Dwight sacándonos con su magia. No podía usar magia ya, dijo Daisy. No me lo recuerdes, murmuró Dwight entre dientes. No puede estar aquí en el mundo real, confirmé. Pero en un paisaje cerebral, sus poderes siguen siendo tan potentes como antes. Todos asintieron, y yo seguí contando cómo había aparecido Aunreien, tras haber localizado a Nolek. Les conté cómo me habían imbuido de Swiftbane y que me habían regalado el poderoso y elegante Windboy. Y entonces, con un escalofrío de Dwight, hablé de cómo habíamos visto a Nolek al otro lado del barranco, y con la ayuda de la magia del guardián, habíamos cruzado la brecha para encontrarnos con él. Vale, ¿cómo es exactamente este tipo raro?, preguntó Rainbow Dash. Sigo intentando imaginarlo en mi cabeza, pero no lo entiendo. Muerte, dijo Dwight, mirando a la nada, parece un muerto. Te mostraría, dijo el guardián, aunque te advierto que puede alterarte el apetito. Rainbow dijo que sí inmediatamente, mientras los demás se mostraron reacios. Para ello, Aunreien hizo un gesto para que Daisy se acercara, donde colocó 2 dedos en su frente. Su mano brilló, y en tan solo 3 segundos, la yegua soltó un grito y se apartó de él. Ahora, con los ojos muy abiertos y visiblemente más pálida, claramente se arrepintió de haberlo preguntado. Girándose bruscamente hacia Dwight, tragó saliva y empezó a parpadear rápidamente. ¿Tú habías, eso vive en tu cabeza? Encontrándola con una mirada apagada, Dwight respondió con un silencio que decía 1000 palabras. Ahora Rainbow lo entendía. Ahora había visto al monstruo, al demonio. Había sido testigo de la abominación que había torturado no a uno, sino a 2 de sus amigos, y ahora buscaba cazarnos y matarnos. La boca del Pegaso se secó, pues por fin pudo imaginar lo que nos perseguía, acercándose con cada día que pasaba.
Paso a paso, la gran araña vieja se acercaba, y si no hubiéramos matado a su sombra, probablemente nos habría encontrado en pocos días, dado lo cerca que estuve de ser infectado por el fel. Ahora visiblemente temblando, Rainbow Dash se sentó mientras yo retomaba la historia sobre ese tono. Les conté que en realidad había sido infectado, o al menos, la versión de mí que existía en el paisaje cerebral. Omitiendo Stardust del relato a petición suya, simplemente les dije que Nolex se había desesperado, usando su magia de muerte para torcerme y romperme, transformándome en un demonio propio. Sin embargo, en parte gracias a la inoculación de Aun Reien, y en parte por pura fuerza de voluntad, mantuve mi mente y, como monstruo de oscuridad y fuego infernal, seguí luchando. Cuando la historia terminó, todos estaban atrapados, completamente conmocionados por la batalla impía que había tenido lugar aquí mismo, en este edificio, dentro de los límites de mi cráneo. Para no molestar a los miembros más aprensivos del grupo, no mencioné usar mi brazo mutilado para destripar al bastardo. En su lugar, simplemente describí la velocidad, agresividad, crueldad y la interminable ráfaga de golpes del profanador que solo eran sobrevivibles gracias a nuestro trabajo en equipo y a mis mutaciones. Entonces, ¿quién asestó el golpe final?, preguntó Rarity. Sí, dijo Duilit, señalándome, me salvó, otra vez. Le apuñaló en el ojo tal y como se merecía. ¡Qué asco!, comentó Pinkie, antes de meter más comida en la boca. Pinks, ¿de verdad no hay nada que te quite el apetito?, me burlé. Payasos tristes, respondió con la boca llena. Frunciendo el ceño ante ella, ladeé la cabeza confundido. ¿Qué? Dan miedo, insistió, se supone que los payasos deben ser felices. Su trabajo es hacer sonreír a todo el mundo, así que cuando un payaso se pone triste, es como el fin del mundo. Supongo que es justo. Me encogí de hombros. Me sorprende que no te odie. Stardust bromeó, sabes, dado que eres un payaso, y aún así has pasado la mayor parte de tu vida siendo el peor caca deprimente del planeta. Cállate, tú. Pensé en ello, conteniéndome de poner los ojos en blanco, sabes, para el campeón de los Titans y salvador del mundo en 3 ocasiones, eres un auténtico imbécil. Ah, solo te estoy tomando el pelo. Me aseguró, además, creo que me he ganado el derecho a bromear contigo. Te he apoyado y guiado desde Brasil, y si no fuera por mi ayuda en el bosque helado, no habrías curado a Duilit. Todo esto para decir que los dos estaríais muertos sin mí, así que puedo burlarme de vosotros cuando me dé la gana. Admitiendo en silencio que tenía razón, le dejé bromear mientras Duilit y yo terminábamos la historia. Fue entonces cuando tuve una pregunta propia, y miré a Aun Reien con un ceño curioso. Antes de irnos, se dijo algo sobre el bastón de Nolek, algo sobre Hades. Mira, sé que probablemente no nos vas a contar nada, pero por si acaso, ¿te apetece explicar? Hades. Rarity repitió. O sea, el viejo cuento del pony. Pensaba que Hades era solo un mito. Con una leve risa, Aun Reien tragó su comida antes de explicar que, aunque era más que viejo, Hades ciertamente no era un mito. Aportando claridad a las teorías y leyendas, el guardián confirmó que existía un mundo espiritual más allá del plano mortal, con su gobernante, el gran Lich y guardián de los muertos, Hades. En cuanto a cómo un mito griego se correlacionaba con una realidad en Ecurus, no era diferente a cómo había llegado a existir My Little Pony. Tras beber otro bocado de estofado, Aun Reien explicó cómo muchos antiguos griegos, al igual que Lauren Faust, tenían una conexión espiritual con Ecurus, viendo visiones de su mundo y experimentando recuerdos de sus habitantes en forma de sueños. Esto llevó inevitablemente a la creación de religiones, medios y mitología con temática Ecurus, con historias y figuras que reflejaban lo que habían visto. Dicho esto, no todos los detalles eran precisos, porque solo se podía recrear un sueño hasta cierto punto. Aquí fue donde los griegos se tomaron libertades en su representación, mezclando sus creencias personales con destellos de Ecurus, lo que dio lugar a diversas leyendas, lugares y nombres,
como los conocidos olímpicos como Zeus, Ares, Poseidón, etc. Es naturaleza humana atar la ficción a lo inexplicable, porque eso hace las cosas más racionales. Continuó, sin embargo, en lo que respecta a la vida después de la muerte, fueron fascinantemente precisas. En Ecus, hay una tierra más allá de la muerte, un reino de espíritus, dividido por grandes ríos, donde Caronte, el barquero, transporta almas a sus respectivos destinos, como Eliseo, el pozo sacrificial, los prados de Asfódelos, el Tártaro, y así sucesivamente. Olvidaste los campos de luto, la tierra de los sueños y las islas de los benditos. Duilig señaló. Créeme, he estudiado todos los libros que existen sobre el tema. Aunreien miró a Duilig y ladeó lentamente la cabeza. Incluso sin rostro que leer, todos en la sala podían notar que ponía los ojos en blanco, y a Duilig se le ocurrió que solo estaba dando ejemplos, en lugar de un análisis exhaustivo de la geografía del más allá. Seguid. Se rió tímidamente. Eso fue exactamente lo que hizo, y explicó cómo Hades gobernaba este reino más allá de la muerte, aunque no era ni un monstruo ni un diablo. Con un toque casi personal, el guardián describió a Hades como un ser benevolente, que se preocupaba por sus súbditos y sentía gran orgullo por su servicio eterno a los titanes, incluso más allá de su muerte. Esto no quería decir que fuera gentil, pues el gran Liche no era menos dios de su tierra que Celestia y Luna de las suyas. Como justiciero de los muertos, Hades era responsable de condenar a quienes habían cometido injusticias en su vida mortal, y no dudaba en condenar tales almas al Tártaro, donde serían castigadas por sus pecados. Entonces, ¿cómo encaja Nolek en esto? Pregunté. Agradezco la exposición, pero no explica qué está haciendo con el bastón de Hades, ni por qué puede controlar al Fel. Te aseguro que voy llegando. Respondió. Eso fue lo que dijo. Gritó Stardust. Conteniendo la respiración para no reírme, mordí firmemente y le hice un gesto de cabeza para que continuara. Chasqueando la lengua levemente, explicó cómo el Tártaro estaba situado sobre un gran abismo profundo y oscuro, tan abajo que uno podía caer durante minutos antes de llegar al fondo. Se le conocía como el Barranco del Pecado, y era el hogar de demonios, nacidos de la putrefacción persistente de los pecadores antiguos. En resumen, cuando los condenados cumplían abundante penitencia, eran liberados de castigo y arrojados al Gulch para morir, donde finalmente se desvanecían en la nada. Sin embargo, había muchos grandes seres malignos y monstruos poderosos que no se desvanecerían, y cuando fueron arrojados al Gulch, en cambio se descomponieron en un licor espeso y viscoso, y de los restos de estos restos licuados se formaron los demonios, y los Vil con ellos. Era responsabilidad de Hades contener a estos demonios, y así su bastón controlaba inherentemente al Fel, y por tanto a las criaturas oscuras nacidas de él. Para ello, había establecido su cámara allí, lo que significaba que todos los que buscaran audiencia con él tendrían que atravesar el quebradero del pecado y soportar sus horrores. Murmuré. Sí, eso. Duilig estuvo de acuerdo. Bueno, ahí se va mi teoría de las estrellas, dijo Pinky. ¿Tu teoría estelar? Repetí. ¿Sí? Chilló, antes pensaba que todas las estrellas eran ponis que ya no estaban aquí. Cada vez que veía una estrella fugaz, pensaba que significaba que alguien había, ya sabes, fingiendo atragantarse con la comida. Pinky se cayó de la silla y soltó un melodramático sonido de muerte. Todos pusimos los ojos en blanco, y Aunreien continuó explicando dónde entraba Nolek en el redil. Tras su derrota ante Stardust von Zimmer, el profanador fue encerrado en el Tártaro durante miles de años, hasta que escapó de su celda. Luego descendió al Gulch, matando demonios por cientos en su viaje a la cámara de Hades. Allí, retó al gran Lich a un duelo, y ganó. Joder, respiré. Lenguaje. Rarity parloteó, lanzándome una mirada de enfado. Perdona, Rare. Perdonando la vida al Titán Son, Nolek reclamó su bastón y huyó de inmediato. Aunreien continuó.
Huyó al mundo de Draenor y, con una herramienta capaz de dominar a los Fel, usurpó al brujo Gul'dan y tomó el control de la Horda Orca. Su destino de invadir Azeroth les fue arrebatado, con la mirada puesta ahora en el mundo de Khuz. El profanador los ha preparado para una ofensiva planetaria, que solo puede detenerse si encuentras y reparas el orbe de los titanes. Esto ya lo sabes. Nos llevó unos momentos asimilar esa información. Sin duda respondía a algunas cosas, como por qué Nolek tenía el bastón de Hades, o cómo y por qué los orcos estaban implicados. Nos golpeó otra bomba, cuando Duilig preguntó tímidamente cómo Nolek había sabido de la Horda y cómo tomar el control de ellos. Así como la Tierra y Khuz tienen una conexión, también la tienen los mundos de Azeroth y Draenor. Respondió el guardián, parece que Nolek previó que la Horda marcharía sobre su antiguo hogar y se encargó de aprovechar mejor a los invasores de piel verde. Espera, ¿ningún Lake de Azeroth? Exclamé. Sí, una vez fue de ascendencia azerotiana. Eso fue, al menos, antes de que Apelox lo encontrara y deshiciera su antigua biología, dándole un nuevo origen como semidios de origen ecusiano. Aunque su forma lleva su historia, ahora es verdaderamente un ser de Khuz, lo que en sí mismo es una afrenta al mundo de los titanes y a la creación mayor. Debe ser destruido, en cuerpo y alma. Este universo no descansará hasta que él haya perecido. Estaba a punto de insistir en más información, cuando Rarity ladeó la cabeza y me adelantó a otra pregunta. ¿Te referiste a Hades como del Titán Son? ¿Qué querías decir con eso? Exactamente como implica. Aunreien respondió. Hades, similar a las princesas Celestia y Luna, es hijo de los 6 titanes sagrados de la armonía. Las chicas quedaron boquiabiertas, seguidas de Rainbow Dash preguntando si eso significaba que Hades era su hermano. Una pregunta interesante, señorita Dash. Por un lado, sí, pero por otro, un rotundo no. Hades fue una creación de los 6 titanes juntos, mientras que las princesas eran producto de Duilus, el titán de Maná, nacido de la carne sacrificial del campeón antes de polvo estelar, conocido como la Madre Real. Todos murmuraron de vaga comprensión, mientras Duilig se colgaba de cada palabra. Escuchar la historia de su propio mundo a través de este extraño alienígena le resultaba alucinante, especialmente cuando se trataba de los orígenes de su mentor divino. Suplicó más información, pero a medida que los demás se dejaban llevar por tales profundas historias, el guardián nos dirigió hacia temas más ligeros. Uno de esos temas era un regalo, en forma de un extraño dispositivo. Al sacarla del cinturón, Aunreien me la lanzó desde el otro lado de la mesa, que cogí con facilidad. No más grande que mi propia mano, el objeto tenía la apariencia de un escarabajo. La mayoría estaba hecha del mismo metal púrpura oscuro que la armadura del guardián, aunque los detalles parecían hechos de obsidiana. Sin la magia de Duilig, necesitarás una guía para tu próximo objeto de interés. Explicó, esto es un escarabajo rastreador y, al activarse, apuntará en la dirección en la que debes ir. Al darle la vuelta, encontré una ranura profunda con un botón, y al pulsarlo, la cabeza del escarabajo salió y empezó a girar en círculos, hasta que finalmente se fijó en una señal. Giró la cara en una dirección concreta, y no importaba hacia dónde la girara, la brillante cabeza negra seguía pareciendo igual. ¡Ay, qué pequeño dijo Pinkie, sonriendo profusamente. Boogie. Repetí, sonriéndole con picardía. Boogie. Respondió riendo, golpeando sus cascos delanteros juntos. Rodando los ojos, pulsé el botón de nuevo para apagar el recién llamado Boogie y lo guardé en el bolsillo. Agradeciendo a Aunreien por ello, pregunté cuándo debíamos partir. Elogiando mi entusiasmo, me dijo que deberíamos quedarnos aquí en su casa un tiempo más. La pierna de Duilig seguía sanando, y tras quitar la sombra, no teníamos prisa por evadir al profanador. Y tenemos un montón de alcohol para beber. Dacia gritó. Eso también. Se rió. El resto de la cena lo pasamos hablando de nuestras aventuras pasadas y también de casa.
Con todo el hablar sobre Ecurus, era natural que la conversación se centrara en Equestria, y con solo unas pocas palabras reminiscentes sobre la granja y su familia, la pobre Aplejaque estaba hecha pedazos. Esto también hizo que Rarity se enfadara, que empezó a lamentarse por su Etiebelio palesense, lo que por supuesto llevó a Pinkie a unirse, llorando por lo mucho que había pasado desde que vio a Guni. Sin embargo, ninguna de estas se comparaba con Fluttershy, y todo el hablar de mascotas le recordaba que Blue había muerto ese día. Desmoronándose de inmediato, la pobre salió corriendo a su habitación otra vez, con Rainbow Dash siguiéndola para consolarla. ¿Siempre son tan inestables?, preguntó Stardust. Tío, echan de menos casa y nuestro amigo ha muerto. Sé amable, replicé. Bonito. Chaval, acabo de salvaros el culo de la perdición segura. ¿Cuánto más amable quieres que sea? Mejor que esto. Vale. Gruñó, perdón por estar todos tristes. Dales mis pensamientos y oraciones o algo. Haciendo un gesto de desaprobación, decidí dejar a las chicas a su suerte y me ofrecí a recoger la mesa. Gracias a los cuencos de pan, no había platos que recoger, pero cogí los cubiertos y los vasos vacíos. De camino a la cocina, sentí que mi propio ánimo también bajaba, aunque supuse que tenía sentido, dado lo intensas que habían sido las últimas 24 horas. Estaba destrozada emocionalmente, y físicamente también. Desde matar a un equipo minero rebelde, hasta perder a Blue, presenciar un futuro donde la misión había fracasado, hasta enfrentarme a mí propiamente y a Nolek el profanador en persona, hoy había sido un torbellino sangriento. Duiligot, comprensiblemente cerca de mí tras salvarla una vez más, me siguió y rápidamente notó la caída. Me preguntó si estaba bien, a lo que sonreí débilmente y asentí. Alzando levemente las cejas, vio a través de la fachada y se acercó a mí con una mirada de simpatía. ¿Otro episodio? De nuevo, asentí, aunque profesé que no era una decisión fuerte ni mucho menos. Aún así, le di las gracias por prestarse atención y me preguntó si podía hacer algo para ayudar. Encogiéndome de hombros, le dije que una bebida caliente estaría bien, y ella se acercó a la tetera de Rarity sin dudarlo ni un segundo. ¿Té o café? Un café suena genial, gracias. Respondí, bajando la cabeza. El unicornio se puso manos a la obra, mientras yo decidí subir al dormitorio principal para instalarme. Encontré a Aunurreien allí arriba, que se giró para mirarme al entrar. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. ¿Me está prohibido andar donde quiera en mi propia casa?, respondió en tono de broma. Sentí tu mal humor y pensé que una llamada a tu hermano podría ayudar. Por eso, te he traído el portátil del campamento minero. He eliminado la contraseña para ti y me he asegurado de que el punto de acceso funciona. Eso es, en realidad bastante amable por tu parte. Admití. Gracias. Simplemente inclinando la cabeza, el guardián dejó el portátil sobre el colchón y bajó de nuevo, dejándome arrancar la máquina en paz. Me dejé caer en la cama y pulsé el botón de encendido, frotándome los ojos pesados mientras escuchaba los ventiladores del dispositivo empezar a funcionar. Pronto estaba en la pantalla de inicio y, siendo un sistema Windows, Skype por suerte venía preinstalado. La abrí y vi que Aunurreien ya había hecho el trabajo por mí creando una cuenta anónima, con la de mi hermano ya añadida como amiga. Su perfil estaba etiquetado como ausente, y conociéndole, probablemente lo tenía instalado en su móvil, lo que significaba que casi seguro que contestaría si le llamaba. Inspirando hondo, me preparé para una interacción larga, posiblemente emocional, y luego pulsé el botón de llamada. Sonó durante unos segundos, antes de que por fin contestara. Hola. Sonriendo inmediatamente al oír su voz, le dije que adivinara quién era, y al reconocer también mi voz, encendió la cámara. Dios mío, Kayun. Su cara divertida apareció en pantalla, y yo también encendí rápidamente la webcam. ¿Estás vivo?, gritó. Apenas. Me reí, pero sí, sigo pateando.
Casi de inmediato sentí como mi ánimo mejoraba, no pude evitar sonreír como un idiota mientras Oliver empezaba a bombardearme con preguntas, apenas pudiendo contenerse. ¿Dónde demonios has estado? ¿Qué tal Chernobyl? ¿Los radiadores te dieron alguna mutación? Ahora brillas en la oscuridad. ¿Se te cayó la polla? ¿Algún miembro extra? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo me llamas siquiera? Riendo, anuncié que estaba en Portugal y confirmé que no brillaba, ni tenía extremidades adicionales. Entonces, con bastante orgullo, insinué que, aunque mi hombría no había disminuido, de hecho había visto algo de acción. Joder, has liado. Exclamó, ¿alguien, de verdad me acostó contigo? Dios mío, ¿estaba ciega o qué? Feo, quizás. Espera, ¿no fue con uno de tus amigos caballos, verdad? No. Nada de eso. Insistí. Era increíblemente guapa y podía ver. Mentira. Se burló, entonces, ¿cómo se llamaba? Bunny, Jesucristo, ¿te has tirado con un conejo? No, cabrón. Grité, apenas pudiendo contener la risa, se llamaba Bunny. Me acosté con una mujer humana, cabrón. Riéndose para sí mismo, Oliver puso los ojos en blanco y me felicitó. Luego me preguntó si esta Bunny estaba conmigo ahora, o si había desarrollado el sentido común de salir corriendo en sentido contrario. Levantando los hombros, confesé que ninguna de las dos cosas era cierta, porque Bunny había muerto hacía unas semanas. Abrió la boca para decir algo grosero, solo para darse cuenta de que iba en serio, y rápidamente dejó de hacer sus payasadas infantiles. Eso, hermano, es desafortunado. Dijo solemnemente. Inspirando profundamente, acepté que sí, pero me negué a dejarme enfadar. Quería centrarme en mi hermano y dejar atrás el pasado, recordándome una vez más que el destino de Bunny era una misericordia. Poniendo buena cara, le pregunté a Oliver cómo iba su vida. Bien. Muy bueno. Respondió, muy cómodo desde que un pollo me ha destrozado la pierna. ¿Qué? Al darse cuenta de lo absurdo que sonaba, me explicó un poco más. Tras mi partida a Ucrania, Oliver decidió que quería vivir su propia aventura, así que decidió unirse al ejército. Resultó que, en general, había poca aventura que vivir, ya que consistía principalmente en ejercicios de entrenamiento agotadores y en que los superiores le gritaran. Aún así, disfrutó del proceso en general y esperaba demostrar su valía para ser reconocido como material de oficial, lo cual, dado su feroz intelecto, no era tan mala idea. ¿Qué tiene que ver una gallina con todo esto? Pregunté, levantando una ceja. Ya voy llegando. Insistió, entonces, ¿recuerdas esos espásticos que hacían cacahuevos que teníamos? Pues bien, durante uno de mis fines de semana en casa, el maldito gallo me atacó. El cabrón me clavó la espuela en la rodilla, justo debajo de la puta rótula, dolió muchísimo, y ahora no puedo andar sobre ella. Eso, hermano, es desafortunado. Bromeé, imitando la forma en que me había hablado. No es así. Se rió. Por el lado positivo, me han dado unos meses de baja médica y me dan 2 palos de lisiado grandes para golpear a la gente. ¿Quieres decir muletas? Sí, eso dije, palos de lisiado grandes. Rodando los ojos ante las eternas convenciones infantiles de Oliver para nombrar, estaba a punto de cambiar aún más de tema cuando oí la puerta del dormitorio chirriar al abrirse. Al mirar hacia arriba, vi a Dwight entrando en la habitación de espaldas. Luego se giró y noté que llevaba una bandeja pequeña en la boca, con una taza de café equilibrada encima. Oh, Dios te bendiga, Dwight, espera. Dije apresuradamente. Saltando de la cama, corrí y le cogí el café, permitiéndole dejar caer la bandeja sobre la cama. Luego movió la mandíbula dolorida y suspiró. ¿Cómo lo hacen los Pegasos y los ponis terrestres? Oye, no te subestimes. Has conseguido esto aquí arriba sin derramar ni una gota. Le aseguré con una sonrisa. Orgullosa de sí misma, Dwight sonrió.
Yo también estaba orgulloso de ella, porque aprender a vivir sin magia fue esencialmente lo mismo que yo aprendiendo a vivir sin manos. ¿Es uno de tus caballeros gays?, Oliver gritó, incapaz de ver lo que estaba pasando. Dwight se sobresaltó y preguntó con quién estaba hablando. Ese sería mi hermano, respondí, frunciendo el ceño. Volvimos juntos al portátil y, al verla, Oliver negó con la cabeza incrédulo. Qué raro, encantado. Dwight respondió. Me alegro de verte, Oliver. Veo que te has relajado entonces. Algo así, se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. Rápidamente evitando que preguntara más, le pregunté cómo estaba nuestra madre, lo que provocó un fuerte y melodramático resoplido. Ah, sí, Janice. Gruñó, más conocida hoy en día, como el saco de hemorroides de media tonelada que nos mintió toda la vida. ¿Qué?, pregunté. Haciendo un chasquido, Oliver dijo que debería dar un sorbo a ese café y prepararme para un pequeño susto. Como hoy ya estaba lleno de esas, supuse que uno más no haría daño, y le dije que arrancara el yeso y me lo dijera directamente. Encogiéndose de hombros, hizo justo eso, respiró hondo y dio la noticia. Vale, bueno, papá está muerto y nosotros somos huérfanos.